Gracia y paz para todos los verdaderos cristianos bíblicos. Hoy Notebook LM analiza un magistral estudio del autor Alexander Yao con el siguiente tema. Creemos en la existencia del dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás. Parte final. Pueden seguir nuestros estudios y al mismo tiempo participar en el grupo de estudios y debates bíblico en la aplicación Telegram. En la descripción del video les dejaré el enlace de entrada al grupo. Están invitados. Imagina por un momento que la humanidad lleva milenios utilizando un software súper complejo. O sea, la realidad misma. Vale, me ubico. Pero la cosa es que intentamos comprender los fallos de este sistema leyendo el manual de instrucciones equivocado. Claro, un manual que no cuadra para nada con lo que estás viendo en la pantalla. Exacto. Un manual que te hace creer, pues que los errores del sistema son aleatorios. O peor aún, que el principal virus informático de nuestra existencia es una especie de ángel desterrado con una inmensa crisis de ego. Madre mía, es una analogía muy reveladora, la verdad. Pues ese manual equivocado es exactamente lo que pretende corregir el compendio documental en el que nos vamos a sumergir hoy. Sí, porque hoy tenemos una inmersión a fondo que tiene tela. Vamos a desentrañar un análisis sumamente complejo. Ya lo creo. Es un estudio exhaustivo en formato PDF del investigador Alexander Gell. Se titula, ojo al título, Creemos en la existencia del dragón llamado Satanás. Un título que no deja indiferente a nadie, desde luego. Para nada. Y no viene solo. El análisis incluye también un archivo de Word de síntesis forense que se llama Última Ecuación. Y, fíjate, un par de producciones musicales generadas por inteligencia artificial. Sí, en la plataforma Suno, con letras escritas por el propio Alexander Gell. Es fascinante. Bueno, vamos a desgranar esto paso a paso porque la cantidad de información es colosal. No vamos a omitir nada. Pero antes de arrancar, creo que hay que dejar muy clara nuestra postura como exploradores de estos textos. Totalmente de acuerdo. Adelante. A ver, la obra de Alexander Gell aborda temas teológicos súper específicos. Plantea una cosmología geocéntrica radical y lanza afirmaciones muy directas sobre instituciones gubernamentales. Como la NASA, por ejemplo. Exacto. E incluso habla de instituciones científicas y religiosas. Así que nuestra intención aquí no es tomar partido. Claro, no estamos aquí para validar ni refutar estas visiones. Eso es. El objetivo de este análisis es desglosar la lógica interna del documento. Queremos reportar fielmente la investigación de Alexander Gell para entender este entramado de ideas tan complejo. De mi parte, yo daré algunas explicaciones, de forma esporádica, de acuerdo a lo que ustedes dos vayan analizando. Por ejemplo, ya vemos desde el mismo inicio de esta charla, que están aclarando que Satanás, el dragón, no es lo que nos han enseñado en la escuela bíblica de los protestantes o católicos. No es ese supuesto ángel hermoso, músico celestial, que por arrebato de ego y soberbia se rebeló contra su creador. Realmente lo que nos pinta este estudio de Alexander Yao es mucho más práctico, orgánico y bíblico. Satanás realmente es una especie de dragón serpentino, un ser creado por Dios para un uso meramente utilitario. Como el virus informático introducido deliberadamente para poner a prueba el nivel beta de un mundo que está en versión de prueba. Así que, ya estaré dando también mis opiniones sobre el tema. Empezar con esa claridad es vital. Y bueno, la premisa central que sostiene toda esta investigación arranca desde un punto de vista puramente lingüístico. Interesante. ¿Por dónde empieza exactamente? Pues propone redefinir a Satanás eliminando de raíz la idea de que es un símbolo abstracto o una energía incorpórea flotando por ahí. O sea, nada de metáforas. Exacto. El texto exige un análisis léxico de términos bíblicos clave. Por ejemplo, examina la palabra griega office en 2 de Corintios 11.3. ¿Office? Y la evidencia forense que presenta Alexander Gell sostiene que no estamos ante una prosopopeya. Es decir, que no es una simple figura retórica. No es un recurso literario para personificar el mal, ¿verdad? Eso es. Afirma que office significa literalmente serpiente o reptil, sin doble sentido. Madre mía. Bueno,
El pasaje bíblico en cuestión se encuentra en 2 a los Corintios, capítulo 11 verso 3, el cual dice de la siguiente manera: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí vemos que el término griego, ophis, significa literalmente serpiente, o describe a un ser reptil. Ophis significa literalmente, la serpiente astuta. Allí no se habla de un ángel disfrazado de serpiente, o usando una serpiente. Y fíjate, esta misma exégesis forense se aplica al término hebreo nakshas en Génesis 3.1. Nakshas. Suena hasta siseante. Pues diste en el clavo. Nakshas describe etimológicamente a una víbora o culebra. Se define directamente por el sonido de su siseo. Ese pasaje de Génesis capítulo 3 verso 1, dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La palabra hebrea o aramea utilizada para referirse a serpiente, es nasja. Y también, al igual que ophis en griego, describe a una astuta serpiente, literalmente. Esas palabras, tanto la hebrea nasja, o la griega ophis, no intentan para nada describir a un ángel disfrazado de serpiente, o utilizando una serpiente. Realmente lo que significan esas palabras es simplemente serpiente, o ser reptil. ¡Qué locura! O sea, la conclusión a la que llega la investigación es bastante tajante. Muy tajante. Dice que, en el relato del Edén, Eva no interactuó con un ángel celestial bellísimo, no era un ser de luz usando a una serpiente como muñeco de ventrílocuo. Claro, sino que Eva conversó con un animal serpentino literal, una bestia extraterrestre maligna de carne y hueso, digamos. Totalmente. Pero claro, aquí surge un dilema evidente que el estudio aborda en el capítulo 1. A ver, si asumimos, como dice Génesis 3.1, que esta entidad fue creada el sexto día, junto con el resto de los animales biológicos terrestres, Exacto, el sexto día. pues, ¿cómo explicamos que se mueva por dimensiones espirituales y celestiales? Ahí está el tema. Parece una contradicción biológica enorme. Es como hablar de un ser anfibio, pero que, en lugar de agua y tierra, nada entre el plano físico y el etéreo. Pues el estudio de Alexander Gell resuelve esa aparente contradicción introduciendo un concepto clave. Lo llama naturaleza bioespiritual. Bioespiritual, ¿vale? Argumenta que esta criatura posee una anatomía dual. Por un lado, tiene un cuerpo biológico de reptil literal. Ajá. Y por otro, está dotada de un software operativo espiritual sobrenatural. Ostras, una mezcla de hardware animal y software divino, por así decirlo. Exacto. Y esta dualidad le otorga unas capacidades extraordinarias. Como la capacidad de hablar, imagino. Porque, vamos, si es un animal biológico, el habla no es su rasgo natural. Así es. El autor ilustra esto comparándolo con el episodio de la burra de Balaam. Ah, claro, donde un animal físico recibe la capacidad de hablar de repente. Entendemos que exista en este caso un choque cognitivo, a enseñar que Satanás es un reptil o serpiente parlante. Vamos, yo pregunto, ¿por qué los estudiosos de la Biblia no se sorprenden cuando la Biblia narra que la burra del profeta Balaam pudo hablar, por intervención divina? Fíjense que la Biblia también define a ciertos seres celestiales, específicamente los querubines, como seres que tienen aspecto animal. Describe a 4 de esos seres. Uno parece un león, otro parece un toro, otra parece un águila, y otra parece un humano. Esos seres, 3 de ellos, tienen apariencia de animales gloriosos, con capacidad de adorar a Dios. Entonces, ¿por qué debemos sorprendernos que Dios haya creado a Satanás tal y como lo describe la Biblia, como un ser serpentino con mucha astucia y cualidad de hablar? Ahí les dejo la pregunta. Eso es. Pero la diferencia es que el dragón no solo habla, posee una inteligencia criminal prodigiosa. Menudo peligro. Y además, su naturaleza espiritual le permite realizar lo que el documento denomina mimetismo camaleónico. Mimetismo camaleónico. Explícame eso. Tiene la capacidad de manipular su apariencia para disfrazarse de ángel de luz, oculta su verdadera forma reptiliana y logra engañar a todos pareciéndose a los querubines del tercer cielo. Madre mía, sin ser jamás uno de ellos. Es el camuflaje perfecto. Totalmente. E incluso va más allá. Alexander Gell subraya que como entidad espiritual,
este ser puede invadir cuerpos humanos físicos. Posesión directa. Sí, y pone el ejemplo literal de Judas Iscariote. El texto afirma que fue una invasión bioespiritual en toda regla. ¿Sabes? Para ayudar a visualizar todo esto, el documento de Alexander Gell incluye unas infografías forenses que son impactantes. Sí, las imágenes son súper detalladas. Hay una específica sobre Génesis 3.1 que es tela. Muestra una cadena de ADN resplandeciente entrelazada con las escamas de una serpiente bajo una lupa forense. Es una imagen muy potente para explicar esa dualidad bioespiritual. Y luego está la matriz de identidad. Es una tabla que contrasta lo que el autor llama la falsedad del sistema iglesiero apóstata. El SIA, como lo abrevia él. Eso, el SIA. Contrasta las enseñanzas del SIA frente a la realidad reptiliana que su investigación pretende verificar. Bueno, en este caso paso a leer 2 párrafos del estudio de Alexander Yao. Dice de la siguiente manera. Este personaje, Satanás, es descrito en las Sagradas Escrituras con varios nombres y títulos que identifican el motivo de su existencia y el ministerio que Dios le ha asignado en medio de la creación. Diablo, es decir, calumniador o acosador, también Dios de este siglo, según 2 a los Corintios 4 verso 4. El maligno, según 1 de Juan 5 verso 18. El tentador, 1 a los Tesalonicenses 3 verso 5. Príncipe de este mundo, según Juan 12 verso 31. Príncipe de los demonios, Mateo 12 verso 24, y por último, los nombres en el libro de Apocalipsis que describen a la perfección la verdadera apariencia personal de Satanás. El dragón, la serpiente antigua, lo pueden leer en Apocalipsis 12 versos 4 al 9. En ninguna parte de la Biblia se le llama Lucifer, ni tampoco se dice que fue un ángel bueno, que luego se hizo malo. También se le conoce con el título, el príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2 verso 2. En ese mismo texto se afirma que Satanás es una especie de espíritu, vamos a leerlo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, Satanás o diablo es un ser espiritual, que tiene su dominio en las regiones celestiales del segundo cielo, más allá de la atmósfera de la tierra, en el área estelar y también en las aguas de arriba. Lo cual vamos a explicar más adelante. Bueno, llegados a este punto, en el capítulo 2, surge un problema logístico inmediato. A ver, cuenta. Si aceptamos la premisa de que este ser tiene una fisicalidad biológica, la pregunta es obvia. ¿Dónde se esconde físicamente un dragón de estas proporciones? Claro, no puede estar debajo de una piedra. Exacto. Y para responder a esto, la obra desmantela por completo nuestra comprensión moderna del universo. O sea, se mete de lleno en la cosmología. Sé que para cualquiera que nos escuche, pasar de un universo infinito a lo que plantea este estudio suena, bueno, a ciencia ficción extrema. Sí, es un cambio de paradigma brutal. Pero la investigación de Alexander Gell insiste en que, para que el resto de la teoría funcione, debemos adoptar esta cosmología geocéntrica. Una estructura muy concreta, sí. Según él, habitamos en un entorno nivel beta. Y en este modelo, atención a esto, la Tierra no es un globo flotando en el vacío. Vale, agárrate. La Tierra es plana, estacionaria, y está sellada por una bóveda o cúpula sólida y física. Lo que en las escrituras hebreas se conoce como el firmamento o el raquía, ¿no? Exactamente, el raquía. Y por encima de esa bóveda sólida se encuentran las aguas de arriba. Ajá. Y más allá de eso, totalmente inaccesible, se ubica el tercer cielo, que sería el trono del Creador, de Dios. Vale. Esto choca frontalmente con la imagen tradicional del infierno. Ya sabes, ese inframundo subterráneo y ardiente donde supuestamente reside el diablo. Claro, rompe con toda esa tradición. Porque si Dios está arriba del todo sobre la bóveda, ¿dónde ubica Alexander Gell la guarida de este animal bioespiritual? Pues la sitúa en el segundo cielo. En el segundo cielo, o sea, entre nosotros y Dios. Eso es. Este estrato está compuesto por la bóveda estelar física y el océano exterior primigenio. Y dice que la guarida principal del dragón está literalmente incrustada en las constelaciones zodiacales del firmamento. Ostras, en las estrellas. Sí. De hecho, el autor postula que esta ubicación física es la razón fundamental por la que los astrólogos, hechiceros y adivinos conectan con él. Afirman canalizar entidades que habitan precisamente en esas regiones del zodíaco en el segundo cielo.
O sea que el mal no opera desde un inframundo, sino literalmente desde nuestro techo. Desde el techo, exacto. Bueno, permítanme aclarar unos datos aquí. Aunque Satanás, ciertamente, tiene la capital de su reino en esas áreas del segundo cielo, pues también tiene reinos en esta tierra, y debajo de la tierra. Voy a leer un par de párrafos del libro, dice así. Aunque Satanás tiene la capital de su reino en esas regiones celestes del segundo cielo, también posee grandes reinos en esta tierra. Tiene grandes guaridas de demonios en un inframundo, no confundir con un infierno de tormentos eternos, ya que eso no existe. Tenemos muchos testimonios de brujos y brujas, satanistas y hechiceros que dan testimonio de que hicieron pactos con demonios en lugares preparados debajo de la tierra, en lugares subterráneos. También tiene legiones y reino debajo del mar. Y, claro, en el reino humano, ya que Satanás gobierna la mayoría de gobiernos mundanos de la tierra. Presidentes, reyes, emperadores y magnates religiosos falsos están sometidos a Satanás. El estudio detalla cómo se mueve esta entidad a través de un sistema de acceso triple. Tiene 3 zonas de operación, ¿verdad? Así funciona su logística, sí. El nivel 1 es la superficie terrestre plana. Nuestro nivel. Ajá, concebida como su campo de caza táctico. Ahí se mueve para comprometer el libre albedrío humano. Vale. Luego tienes el nivel 2, que es su guarida estelar en la bóveda, su centro de mando desde donde dirige a sus huestes de maldad. Su base de operaciones. Y finalmente, tiene un acceso esporádico y sumamente regulado al nivel 3, el tercer cielo. A este estrato solo sube con un permiso judicial estricto. Actuando puramente como un fiscal. Exacto. Alexander Gell lo llama el maligno fiscal. Sube para presentar acusaciones formales contra la humanidad frente a Dios. Entiendo la mecánica de estos 3 niveles dentro de su modelo, pero aquí la investigación, en este segundo capítulo, lanza una de sus acusaciones más rotundas. Sí, va por todas. Apunta directamente a la NASA, a la masonería y al CIA. Los acusa de conspirar para perpetuar el modelo heliocéntrico, al que denomina un fraude del diablo. Un engaño a escala global, según él. Claro, pero siguiendo la lógica del autor, ¿qué necesidad tiene una entidad espiritual de inventarse que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol? Pues la respuesta que ofrece Alexander Gell es fascinante. Dice que el heliocentrismo es la mayor cortina de humo jamás diseñada. ¿Y qué busca con eso? Cumple objetivos tácticos específicos. El primero es psicológico. A ver. Al convencernos de que habitamos en un globo minúsculo vagando por un universo infinito y sin propósito, pues se anula la percepción de estar en un entorno de prueba diseñado por un creador. Nos hace sentir insignificantes. Exacto, polvo cósmico. El segundo objetivo es de ocultamiento geográfico. Si el espacio es un vacío infinito, la gente deja de creer en una cúpula física sólida. Claro, y eso camufla lo cerca que estamos realmente del trono de Dios, ¿no? Eso es. Y el tercer objetivo, que quizás es el más importante para la bestia, es esconder su propia base de operaciones. Claro, si miras a las estrellas pensando que son soles a millones de años luz. Jamás sospecharás que el centro de mando del mal está adherido a la estructura física que cubre nuestro mundo. Tiene toda la lógica interna dentro de su sistema. De hecho, hay una ilustración en el estudio, llamada El Teatro de Operaciones, que retrata esta arquitectura de manera soberbia. Esa imagen es impactante. Muestra a un dragón rojo colosal, con escamas superangulosas, aferrado por fuera al domo transparente que cubre la Tierra plana. Como si estuviera abrazando la cúpula. Exacto, vigilando los continentes bajo él como si mirara el interior de una bola de nieve. Es una imagen que te transmite esa paranoia existencial de estar siendo observado. Y esa visualización del dragón como una bestia de vigilancia nos obliga a saltar al capítulo 3. Aquí el autor confronta otro mito masivo que se propone demoler. El gran mito de Lucifer, supongo. Exactamente, la historia del ángel hermoso y caído. La obra dedica una argumentación exegética exhaustiva para demostrar que el concepto del ángel rebelde es pura invención. Invención del sistema iglesiero apóstata, el CIA. Sí, afirma que no tiene fundamento en las escrituras originales. Pero a ver, cualquier tradición teológica te va a citar los capítulos de Isaías 14 o Ezequiel 28 para defender la caída de ese querubín perfecto. Claro, son los textos clásicos. ¿Cómo desmantela Alexander Gell textos tan arraigados? Pues volviendo al contexto histórico literal. Disecciona ambos pasajes y señala algo muy simple. En ningún momento mencionan a Satanás o a un ser espiritual. Ostras,
¿A quién mencionan entonces? Estos textos proféticos estaban dirigidos a dos figuras humanas muy reales y soberbias, el rey de Babilonia y el príncipe de Tiro. Hombres de carne y hueso. Totalmente. Eran monarcas terrenales que, consumidos por su arrogancia militar y económica, pues se declaraban a sí mismos divinidades celestiales. El ego humano en su máximo esplendor. Y un detalle forense brutal que destaca el autor en Ezequiel 28. Fíjate que hay una advertencia divina a este príncipe diciéndole que morirá asesinado a manos de extranjeros. Claro, y la lógica de la investigación plantea que, si ningún humano puede matar al dragón cósmico con espadas. Pues el texto indudablemente describe a un hombre, no a una bestia espiritual. Visto así tiene sentido, pero si aceptamos eso, surge otro interrogante colosal. ¿Qué pasa con la palabra Lucifer? Ese es el tema central aquí. Porque, vamos a ver, es prácticamente el sinónimo universal del diablo en nuestra cultura. Todo el mundo lo llama así. Pues el documento califica este uso como el mayor robo de identidad de la historia teológica. Un robo de identidad a escala cósmica. Basándose en Apocalipsis 22:16, Alexander Gell sostiene que el título Estrella resplandeciente de la mañana, que frecuentemente se traduce en latín como Lucifer o portador de luz. Exacto. Pues afirma que es un título mesiánico que pertenece única y exclusivamente a Jesucristo. Madre mía. O sea, atribuirle este nombre de luz pura a una bestia biológica diseñada para la oscuridad es una aberración, ¿no? Una aberración y un lavado de imagen maestro orquestado por el reptil para glorificarse frente a la humanidad. Las infografías del documento refuerzan muchísimo esta idea del título robado. Muestran estatuas clásicas de estos monarcas antiguos, reyes babilónicos y tirios. Sí, los bustos de piedra. Eso, bustos con la piedra agrietada, revelando que eran simples mortales perecederos y no entidades cósmicas desterradas. Es muy gráfico. Pero claro, en el capítulo 4, todo esto nos conduce a una paradoja monumental. A ver. Si no hubo un motín en el cielo, si Satanás no es un ángel que decidió rebelarse por soberbia, entonces, ¿por qué existe? Es la gran pregunta. Porque, ¿quién crearía a un ser con ese nivel de maldad puramente destructiva desde el principio? Pues aquí entra el concepto teológico central de la obra de Alexander Gell, la soberanía absoluta del alfarero. El creador supremo. Argumenta que el Dios creador posee un control milimétrico sobre cada aspecto de su universo. El dragón no fue un error de cálculo, no fue un experimento que salió mal. O sea, no se le fue de las manos. Para nada. Fue codificado con maldad desde el primer segundo de su existencia, en Génesis 3.1. Fue diseñado deliberadamente como una herramienta. Retomando la metáfora del software del principio, sería como un virus o un programa de estrés térmico que el programador original, en este caso Dios, inyecta a propósito en un entorno de pruebas cerrado. Me encanta esta comparación porque es súper precisa. El fin no es que el virus gane y destruya todo, sino que ponga a prueba las defensas y filtre a los usuarios válidos. Esa es precisamente la dinámica de lo que el documento llama el entorno nivel beta. El entorno a nivel beta, vale. La investigación defiende que el mundo en el que vivimos es temporal. Una versión beta estructurada específicamente para evaluar el libre albedrío del ser humano. Claro, porque Alexander Gell traza una lógica de contraste muy evidente. La voluntad humana no puede elegir legítimamente la luz, el bien, si no existe una oscuridad tangible que la tiente. Sin ese obstáculo, la lealtad es artificial. Es obligada. En este marco, la serpiente es la vara de prueba necesaria. Exacto, una vara de prueba. Y para ilustrar esta sumisión forzada del dragón al creador, el autor cita el libro de Romanos, el capítulo 9. Describe a la bestia como un vaso de ira preparado para destrucción. Hay una descripción visual en el archivo buenísima sobre esto. Muestra una inmensa mano divina sujetando al dragón por la cola. Sí, por mucho que el dragón se retuerza enseñando los dientes. El mensaje es clarísimo. El diablo tiembla y opera bajo unos permisos de software estrictamente acotados por Dios. No tiene poder absoluto. Ninguno. Teme a Dios constantemente, pero claro, aunque opere bajo permisos, sabemos que no actúa solo en este entorno nivel beta. Cierto. Bueno, vale señalar ahora, como Dios mismo usa a Satanás para poner a prueba la fidelidad humana, ya que para eso específicamente fue creado el diablo. Fíjense en el libro de Job capítulos 1 y 2, cómo Satanás y Dios conversaban sobre la fidelidad de Job, y cómo decidieron ponerlo a prueba. Allí se ve que Satanás actúa bajo permisos específicos. Más aún, en cierta ocasión Jesús les dice a sus discípulos, atentos,
que Satanás os ha pedido ante Dios para zarandearlos. Luego Jesús les dice, pero yo he pedido, para que, cuando vengan esas pruebas, la fe de ustedes no falte. Eso lo pueden leer en Lucas 22, versos 31 al 34. Fíjense que Jesús no evitó que Satanás los probara, ya que ese es el trabajo de Satanás, asignado por Dios mismo. Jesús solo le pidió a Dios que fortaleciera la fe de los discípulos en medio de esas pruebas, de las cuales ya Satanás tenía el permiso de infringirlas. En Primera de Reyes capítulo 22, vemos cómo Dios mismo da permiso a un espíritu engañador para que incite al rey Acab a ir a la guerra. Todo esto deja más que claro que el Dios Padre tiene dominio absoluto sobre el bien o el mal, sobre la luz o las tinieblas, tal y como lo vamos a leer en Isaías 45 verso 7, donde dice: Yo soy que formo la luz, y creo las tinieblas, que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Yahvé, que hago todo esto. Dios puso ante los israelitas dos caminos, el camino del bien y la vida, y el camino del mal y la muerte, ya que es el Señor Yahvé quien gobierna esos dos caminos. Pero el mismo Señor aconseja a los humanos a que elijan bien el camino, ya que la elección está frente a nosotros. Vamos a leerlo. Deuteronomio 30 verso 19 dice: Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Esto Dios lo ha hecho para poder demostrar su amor y su misericordia hacia sus escogidos entre los humanos. La única forma de apreciar la luz es si tenemos conocimiento de que existen las tinieblas. Del mismo modo, la única forma de reconocer el bien es si existe el conocimiento del mal. Para Dios poder mostrarnos su misericordia tiene que haber una adversidad, de otra forma sería imposible que nosotros pudiéramos reconocer la bondad de Dios. Es por eso que las Sagradas Escrituras afirman que incluso Dios ha creado al malo para su propio fin. Leámoslo. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aun el impío, para el día del mal. Proverbios 16 verso 4. En todas partes que Satanás aparece en las Escrituras es siempre ejerciendo su ministerio de tentador, adversario y engañador, ya que así ha sido codificado desde su misma creación. Llegamos al capítulo 5, y aquí hay un aspecto biológico en el estudio que resulta bastante desconcertante, la verdad. Sí, la logística de su ejército. Porque si bien él tiene permisos limitados, la Biblia habla de legiones enteras de demonios. Y a mí me cuesta visualizar cómo un solo ser terrestre engendra un ejército de oscuridad de semejante magnitud. Sobre todo si descartamos la idea de que arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles del cielo en una rebelión, ¿verdad? Claro. Si nunca estuvo en el cielo, ¿de dónde salen sus ángeles? Pues Alexander Gell responde a este dilema documentando un mecanismo fascinante. Lo bautiza como partenogénesis espiritual. Partenogénesis. ¿Eso es un término biológico real? Sí, se basa en la observación biológica de ciertos reptiles terrestres. Hay algunos lagartos que pueden reproducirse sin apareamiento, de forma asexual. ¿Y Satanás hace eso? El autor explica que Satanás genera a sus propios ángeles oscuros emanándolos de sí mismo. Literalmente vomita de su propia boca a estas entidades. Bueno, la partenogénesis espiritual está claramente definido en Apocalipsis capítulo 16 verso 13, donde la misma Biblia muestra cómo del mismo ser de Satanás surgen espíritus inmundos. Salen por su boca. Esto demuestra sin ninguna duda que Satanás puede producir a sus propios ángeles y demonios, de su misma esencia. ¡Ostras! ¡Qué imagen! Y estos seres portan su mismo código genético malicioso. De hecho, certifica este poder de dar vida repasando el episodio bíblico en Egipto. ¡Ah! Con Moisés y el faraón. Exacto. Cuando el dragón logró otorgar movimiento y vida temporal a los bastones de madera de los hechiceros del faraón. Y cuando materializó ranas en el río Nilo. Claro. Ahí demuestra su poder de existencia sobre sus propios ángeles y demonios clonados. Así que tiene la capacidad biológica de clonar un ejército a su imagen y semejanza. Sin embargo, el texto menciona otra categoría de entidades en este capítulo. Sí, hace una distinción muy importante. Habla de entidades que vagan buscando poseer cuerpos, los espíritus de los Nefilim. ¿Cuál es la diferencia exacta entre ellos y los demonios emanados por la serpiente? Es una distinción clave en la obra. Los ángeles del dragón nacen directamente de él por partenogénesis. Vale. Por otro lado, la investigación identifica a los demonios parasitarios tradicionales como los restos incorpóreos de los gigantes.
los Nefilim mencionados en el capítulo 6 de Génesis. Gigantes producto de mezclas prohibidas en la antigüedad. Eso es, y cuando estos gigantes físicos murieron ahogados durante el diluvio universal, sus espíritus quedaron atrapados. Como entidades huérfanas. Exacto, entidades desesperadas por encontrar un recipiente biológico. Y Satanás, operando como el príncipe de la potestad del aire, pues reclutó a estos parásitos etéreos en su ejército. Todo un ecosistema parasitario complejo. Y como cualquier organismo vivo en el capítulo 6, requiere combustible. Y menudo combustible. El estudio no se queda corto a la hora de detallar la dieta de estas criaturas, y esto va mucho más allá del simple pecado moral abstracto que nos enseña el SIA. Sí, aquí entramos en terrenos muy físicos y viscerales. Alexander Gell postula que al tener componentes biológicos, literalmente consumen carne y sangre. Carne y sangre. Sí. Y el autor utiliza esto para explicar atrocidades históricas que carecen de lógica humana, cultos antiguos de sacrificios humanos o las agendas bélicas genocidas. Incluso sitúa los abortos masivos fomentados por gobiernos modernos como un canal de alimentación literal para estas entidades hoy en día. Es escalofriante. Pero además de la carne y la sangre, el estudio describe una dieta más invisible y francamente más terrorífica en nuestro día a día. El vampirismo energético. Exacto. El vampirismo energético. Es un pilar de la mecánica del entorno nivel beta. El dragón y sus huestes se nutren de energía negativa pura. El miedo. La desesperación, la ansiedad crónica, el terror paralizante, el dolor causado por las guerras mundanas. Todo este sufrimiento humano no es solo una consecuencia del mal. Es su alimento literal. Así es. El caos global y las agendas de los gobiernos funcionan como un banquete electromagnético para este ecosistema parasitario. Si analizamos esto con profundidad, la implicación para nosotros es enorme. Cambia toda tu manera de ver las noticias, desde luego. Según la óptica de Alexander Gell, cuando cedemos a la paranoia política constante o cuando vivimos sumergidos en el miedo permanente, no solo estamos sufriendo psicológicamente. Estamos alimentándolos. Literalmente sirviéndole la cena al dragón, inyectando combustible en la maquinaria que fue programada para ponernos a prueba. Es muy fuerte pensarlo así. Sin embargo, en el capítulo 7, el estudio subraya que esa maquinaria tiene una obsolescencia programada. Un fin. Sí, el final de la obra traza el cronograma profético de cómo se desmantelará este sistema temporal. Todo el proceso de destrucción se precipita cuando el arcángel Miguel expulsa a Satanás. Lo echa de su guarida en el segundo cielo. Exacto. Arrojado violentamente hacia el nivel 1, que es la tierra plana, el dragón desata su máxima ira a través del gobierno global de la bestia. Instaurando una persecución implacable, a muerte, contra los cristianos, ¿verdad? Sí, una persecución brutal que se frena en seco con la segunda venida física de Jesucristo. Jesucristo destruye ese gobierno de la bestia. Así es. Y entonces Satanás es apresado, encadenado en un abismo durante 1000 años. Vale, pero aquí la investigación rompe con otro paradigma inmenso de la religión tradicional. La eliminación total. Claro, porque la tradición eclesiástica frecuentemente nos promete un infierno donde el diablo y los pecadores sufren una tortura consciente por toda la eternidad. Fuego eterno sin fin. Lo cual siempre me ha parecido paradójico en este contexto. Porque si, como argumenta el estudio, es una criatura bioespiritual, es decir, tiene un componente biológico finito, y la biología dicta que las cosas finalmente mueren y se descomponen, Tiene que tener un final. entonces, ¿cómo resuelve Alexander Gell esta disonancia con el infierno eterno? Pues la resuelve de forma radical, eliminando la noción del infierno eterno de tortura. Y para Gell, esa idea es antiteológica. Su argumento es de una lógica aplastante dentro de su propio sistema cosmológico. Si el dragón es, en su base fundamental, un animal, como leímos en Génesis 3, carece intrínsecamente de un alma inmortal. Claro, un animal no tiene alma eterna. El Creador solo otorgó el potencial de eternidad al diseño humano. Por consiguiente, el castigo del reptil en el lago de fuego no es la tortura eterna infinita, es la aniquilación total, eliminación absoluta junto con todos los malvados, el cese definitivo de su existencia. Alexander Gell lo ilustra de una manera que me parece genial para entenderlo visualmente. En la imagen 102 incluye una barra de carga típica de los ordenadores cuando estás borrando archivos, que dice Deletion Progress, o sea, progreso de borrado. El código malicioso está siendo purgado del sistema operativo de la realidad para siempre.
Es la eliminación definitiva. Y esto nos lleva a la conclusión magistral del estudio, al capítulo final de su obra, que es la reivindicación de Dios Padre como soberano absoluto. Él es el alfarero que ha tenido el control absoluto de cada milisegundo de este entorno de pruebas. Hace en su creación todo lo que quiere. O sea que el dragón nunca se le escapó de las manos. Nunca. Creó el mal de forma aislada y controlada, como una vara de prueba, para que los escogidos pudieran elegir entre el bien o el mal. Quienes elijan el mal se asimilan al virus y serán destruidos junto a Satanás. Pero los que elijan el bien, los que superen la prueba, serán bendecidos con vida eterna en una tierra nueva con un cielo nuevo. Y bueno, hay un último elemento en la vasta obra de Alexander Gell que no podemos pasar por alto de ninguna manera, y que da un toque único a su metodología. Es rarísimo encontrar un tratado teológico de esta densidad que no solo use documentos de Word interminables y PDFs llenos de diagramas, sino que además componga su propia banda sonora. Es una táctica de difusión brillante, la verdad. Utiliza la música como un vehículo mnemotécnico para que la gente recuerde todo esto. Exacto. Ha creado composiciones musicales para incrustar esta compleja doctrina en la memoria. Si analizamos la primera pista musical, titulada Dios en control, diablo obedece, nos encontramos con un ritmo súper pesado. Es muy agresivo. Es una fusión contundente de rap, metal y ciertos toques épicos. Y la letra subraya constantemente esa idea de que el reptil no es un gran adversario celestial al nivel de Dios, sino un simple subordinado. Describe cómo el diablo, y cito literalmente la canción, mira pa'l cielo, recibe orden. A través de la agresividad musical, Gell transmite la severidad del control absoluto del programador sobre la codificación maligna. Pero luego, fíjate, hace un giro estilístico de 180 grados con otra de sus canciones, que se titula El diablo será achicharrado. Pasa del metal industrial machacón a una fiesta caribeña a todo volumen. Es un contraste brutal. Arranca con ritmos tropicales de son montuno, salsa y mambo. Es una atmósfera de celebración total, llena de júbilo. ¿Y qué es lo que celebran al ritmo de los metales y las congas? Pues la aniquilación. La futura aniquilación de lo que la letra llama la culebra vil. El mensaje es que el fin de este ser y de los dictadores mundanos que él controla no es algo a lo que tener miedo. Promete que serán quemados, dicen las letras, como paja o como un simple insecto. Básicamente ridiculiza al dragón, destruye ese falso esplendor del mito de Lucifer y lo reduce a una simple plaga que pronto será fumigada. Menudo viaje intelectual y analítico hemos hecho hoy. Si damos un paso atrás y contemplamos la arquitectura completa que Alexander Gell ha construido a través de todos sus textos, sus imágenes, sus archivos de Word y su música, es impresionante. Empezamos con la creación de un reptil bioespiritual programado como malware, creado en Génesis 3, verso 1, cuando Dios daba existencia a todos los animales. Allí creó a ese ser reptiliano, con codificación maligna destinado a la destrucción. Un vaso de ira. Eso es. Un ser transdimensional que opera desde un segundo cielo de aguas primigenias por encima de una bóveda sólida que encapsula una tierra plana, utilizando agencias como la NASA y la masonería como cortina de humo global. Un virus que roba la identidad de la estrella resplandeciente de la mañana, que vomita demonios por partenogénesis y devora la energía del miedo y la sangre humana. Todo, absolutamente todo, para cumplir un papel predeterminado como vara de prueba y terminar siendo borrado para siempre en el lago de fuego por el programador supremo. Es un sistema narrativo y cosmológico apabullante por la cantidad de detalles que tiene. Lo es, sin duda. Y nos deja con una reflexión filosófica muy profunda para cerrar. Sí, porque independientemente de las creencias personales de cada uno, si nos ponemos por un momento las gafas de la hipótesis de Alexander Gell, si asumimos que toda la realidad física, con todos sus horrores, injusticias, guerras y tentaciones, no es un accidente cósmico ni una batalla épica que Dios está a punto de perder, sino que es un entorno nivel beta, una simulación milimétricamente calibrada donde el mal es simplemente un archivo temporal, sin autonomía real. Una simple vara de prueba que acabará en la papelera de reciclaje. O sea, ¿cómo modificaría esto la manera en que procesamos nuestras angustias del día a día? Al enfrentarnos al caos del mundo, saber que el virus no actúa por libre, sino bajo parámetros estrictos y vigilados, nos generaría una sensación de vértigo existencial al sabernos en un laboratorio de pruebas continuo,
¿O nos proporcionaría una paz mental inquebrantable al comprender que el arquitecto jamás ha perdido el control de su código fuente? Menuda pregunta para quedarse dándole vueltas esta noche. Al final del día, todo se reduce a si uno confía en la invulnerabilidad del código o en la infinita sabiduría del programador que lo escribió. Si nosotros resistimos las tentaciones, nos vestimos de la armadura de Dios, lo que sucederá es que dejaremos de alimentar al diablo y sus demonios. No les vamos a proporcionar esas energías negativas con la cual se alimentan. Eso es, ciertamente, usar el libre albedrío humano de forma correcta. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan por habernos acompañado en esta intensísima exploración de los archivos de Alexander Gell. Como siempre, animamos a la audiencia a no dar nada por sentado, a investigar las fuentes originales por cuenta propia y a seguir cuestionando la estructura misma de la realidad que nos rodea. Hasta la próxima inmersión profunda. Hasta aquí, el estudio de hoy. Los invitamos muy cordialmente a participar en el grupo Estudios y Debates Bíblico en la aplicación Telegram. Encontrarán el enlace de invitación en la descripción. También tienen permiso de compartir libremente todos nuestros estudios y enlaces en todas las redes sociales que deseen, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.